Hola jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a complementar las clases que hemos visto de configuración de terminales, o sea, la definición del layout de una terminal marítima portuaria. En ese sentido, vamos a recordar un poco del concepto del factor TEU, ¿no? El factor TEU lo hemos definido con un valor de 1.7 de acuerdo a normas europeas, en la cual establece que este número dimensional es la porción de un contenedor de 40 pies, debido a que los contenedores que se manejan o se manipulan tanto en una embarcación como en tierra son de 20 y de 40. Antiguamente la proporción era 1 a 1. Por cada contenedor de 20 pies había un contenedor de 40 pies. Actualmente hay mayor uso del contenedor de 40 pies, pero no es en su totalidad. Entonces por esto se definió que el factor TEO es igual a 1.7. Una vez determinado que el factor TEO es 1.7, vamos a definir ahora sí cuál es el valor que se requiere o el dato que se requiere para hacer una configuración. Y siempre va a estar en función de la demanda, de la capacidad que debe tener una terminal marítima de forma anual. Entonces, podemos decir que la demanda es un factor de contenedores anual es un factor importante o el principal factor para la definición de los equipos que se requieren tanto en terminal como en el patio de contenedores. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que definir primero cómo se calcula o cómo se define el número de equipos de manipulación de contenedores en muelle. El número de equipos que se requieren para manipular contenedores en muelles, dependiendo si es una terminal de mediana capacidad o de máxima capacidad o de gran capacidad, como se lo quieran mejor entender, sabemos que se va a utilizar grúas pórtico. Y las grúas pórtico o grúas de muelle, las conocidas como ship to shore, van a estar en función o definidas o mandadas a fabricar en función del barco de proyecto, el buque de diseño o el buque en las condiciones más desfavorables que va a llegar a la terminal marítima que queremos diseñar. Ahora, ¿cuáles son los ship to shore? Bueno, podemos decir que en ship to shore tenemos una ship to shore feeder, tenemos una ship to shore Panama, tenemos una ship to shore Panama y tenemos una ship to shore Supercox Panama. Podemos también hablar de una ship to shore Malacama. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber principalmente los rendimientos de estas máquinas. ¿Cuáles serían los rendimientos de estas máquinas? ¿Ok? Los rendimientos de estas máquinas las podemos definir conforme al cuadro que lo dejé en clase, en el que se definen los valores o la producción que estas máquinas pueden hacer por hora, o sea, los movimientos o el movimiento de contenedores que pueden hacer por hora. Entonces, el movimiento que pueden hacer por hora de feeders hemos definido de 10 a 15. Tenemos la Panamax de 15 a 20, Panamax de 20 a 25, tenemos Superbox Panamax de 25 a 30 y hablamos de la Malacamax de 30 a 35. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a definir ahora sí, ya que tenemos los rendimientos, vamos a decir qué fórmula se utiliza para cuantificar o calcular el número de máquinas que se pueden utilizar en una terminal. Entonces, la fórmula establecida es la siguiente: los movimientos anuales de contenedores va a ser igual a ¿qué? Al número de máquinas
multiplicado por el rendimiento de esa máquina, multiplicado por las 24 horas del día, multiplicado por 365 días al año, porque recordemos que en una terminal portuaria trabaja 24/7, 365 días al año. Las terminales portuarias nunca paran. Y eso podemos decirlo incluso que con esta emergencia que hubo, el único transporte en Ecuador que no paró fue el transporte marítimo portuario. Multiplicamos por un factor de eficiencia, ¿no? Y un factor de ocupación de muelle. ¿Ok? Entonces, esto es lo que define mi fórmula. El número de máquinas que se van a ocupar. En este caso vamos a definir que es el número de máquinas. Cuando estamos hablando del número de máquinas, estamos hablando del ship to shore, que son las grúas de pórtico, portacontenedores. El rendimiento, que es la operación que usted va a definir, el número de movimientos que va a hacer por hora de contenedores, 4 horas por 365 días al año, por el factor de eficiencia y por el factor de ocupación de muelle, el fondo. Definamos entonces qué es, cuánto podría ser el factor, cuánto podría ser el factor de eficiencia, lo vamos a definir como un 70%, y el factor de ocupación de muelle, factor de eficiencia de un 80% y un factor de ocupación de muelle de 0.7. Sería el factor que se ocuparía permanentemente un muelle, estaría ocupado ese muelle, y 70%. Bueno, entonces ya una vez definido esto, bueno, vamos ahora sí a proceder a hacer un ejemplo o un cálculo breve para poder establecer cuánto sería, cómo podríamos calcular. Bueno, entonces, digamos que la demanda de contenedores para un diseño que se establece en 5 años va a ser una demanda de 500.000 euros. ¿Ok? Esa sería la demanda. Y para esto queremos saber cuántos son los movimientos anuales que se requieren. Entonces, decimos movimientos anuales, ¿no? Va a ser igual a 500.000 TEUs dividido para el factor TEU, recuerda, para definir el número de movimientos. Entonces vamos a pedir la ayuda de nuestro asistente para que nos diga cuánto sería este resultado. Entonces, movimientos anuales, que va a ser igual 500.000 dividido para 1.7 y nos va a dar un ratito. Ustedes pueden hacerlo en su casa desde la comodidad, todos con sus calculadoras. 294.117,64, y esto lo vamos a pasar de 6, entonces vamos a hacer 294.118 movimientos. Esto debe ser exactamente igual acá a esto. Entonces, tenemos 294.118 movimientos anuales. Entonces, ¿qué es lo que haremos primero? Vamos a hacer interacciones. Vamos a intentar primero con una ship to shore. Me olvidaba. El barco de diseño va a ser un Panamax. Bien, entonces vamos a trabajar con un Panamax. Entonces, el rendimiento que vamos a trabajar con este barco de diseño Panamax va a ser, vamos a tomar 20.
¿Ok? Entonces vamos a trabajar. Primero hagamos una interacción. Una grúa ship to shore por 20 por 24 por 365 por el factor de eficiencia 0,80 y por un factor de ocupación de mueble 0,70. ¿Qué resultados tengo, por favor? Trabajen en casa. 98.112 movimientos por año, que esto quiere decir que esto es menor, ¿no es verdad? Esto es menor, ¿qué significa? Es menor este valor, que no pasa. ¿Ok? Bueno, no vamos a hacerlo con 2, con 3, pueden hacerlo en su casa, vamos directamente, hagámoslo con 4, con 3. 3 por 20, por 24, por 365, por 0,80 y por 0,7. Esto me va a dar, ¿cuánto, por favor? 294.336. Y esto es similar, ¿no? Casi que similar, incluso un poquito mayor. Entonces mayor, entonces, ok. Entonces, con este breve cálculo podemos definir que se requieren para mi terminal con una demanda de 500.000 TEUs y un barco de diseño Panamax, yo voy a necesitar 3 ship to shore, 3 grúas de pórtico Panamax. Con esto hemos concluido. Muchas gracias por su atención.